Bienvenidos. Vamos a realizar el tema de introducción a las distribuciones muestrales. Antes de abordar este importante tema, vamos a recordar algunos conceptos que son necesarios para el desarrollo de conceptos más complejos. Comenzaremos hablando de lo que es una función. Una función, la definición de una función es que es una regla que asocia a cada elemento del dominio un solo elemento del contradominio. Realmente esta definición de función o la definición de una función nos permite modelar fenómenos en la naturaleza y es por eso que es tan importante tenerla clara. Bien, entonces decimos que la función es una regla que asocia a cada elemento del dominio un solo elemento del contradominio. Es decir, que nosotros podemos tener aquí un conjunto llamado dominio donde tengo elementos denominados X y otro conjunto llamado contradominio donde voy a tener los elementos Y. La función es una regla que va a asociar a los elementos de X a los elementos de X con un solo elemento de Y. Es decir, aquí a cada elemento de X le corresponde un solo elemento de Y. En este caso, por ejemplo, a este elemento de X le corresponde otro de Y, pero es un valor que ya le había tocado un valor de X. Sin embargo, eso no altera la definición de función. Aún en este caso, se cumple con la definición de función, de que a cada elemento de X le corresponde un solo elemento de Y. Bien, otra manera de representar a la función es cuando utilizamos un plano cartesiano. El conjunto de X del dominio se puede representar por una recta numérica en el eje vertical y los elementos del contradominio por una recta horizontal y luego una recta vertical en Y. La relación entre ambos conjuntos en este caso pues va a formar la gráfica de una función. ¿Sí? Entonces esta es información muy importante que hay que tener en mente para lo que vamos a desarrollar. Ese es el sentido de una función. Bien, recordemos que es un espacio muestral. Cuando uno realiza un experimento, el espacio muestral va a ser el conjunto de todos los resultados posibles de un experimento. Y al realizar un experimento o tener una experiencia, habrá un conjunto de resultados posibles que están ahí cada vez que nosotros experimentamos. Bien. Ahora, estos conceptos, el concepto de función, el concepto de experimento, el espacio muestral, nos van a ayudar a definir un concepto que es muy importante en las distribuciones muestrales, que es el concepto de variable aleatoria. La definición es como sigue. Una variable aleatoria es una función. Repito, una variable aleatoria es una función con dominio en el espacio muestral y contradominio en los números reales. ¿Sí? Entonces, de entrada, una variable aleatoria es una función cuyo dominio es el espacio muestral. Vean aquí, el dominio en la función sería el espacio muestral, o sea, ese conjunto de resultados posibles, y contradominio en los números reales. Por ejemplo, vamos a ver. Supongamos que tenemos una moneda local.
Y bueno, esta tiene dos lados. Vamos a decir que en un lado es águila y en el otro lado es sol. Consideremos el experimento de lanzar 3 veces una moneda. Entonces, su espacio muestral tiene los siguientes resultados posibles. Entonces, su espacio muestral tiene los siguientes resultados posibles. Repito, si yo tengo una moneda, pues, y el experimento es lanzarla 3 veces, entonces voy a tener un conjunto de resultados posibles. El conjunto de resultados posibles es que puede caer, o todos los resultados que son posibles puede caer, por ejemplo, puede caer sol, sol y sol, o sol, sol, águila, o sol, águila, sol, o águila, sol, sol, o sol, águila, 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 sol, águila, o águila, águila, sol, y o águila, águila, águila. Estos son todos los resultados posibles que puede tener el experimento de lanzar una moneda. Hay 8 resultados posibles, así que la probabilidad de cada uno de los resultados es 1/8. O sea, la probabilidad de que caiga sol, sol, sol es 1/8. La probabilidad de que caiga sol, sol, águila es 1/8. Y así sucesivamente, de tal manera de que cada elemento tiene una probabilidad de 1/8 de ocurrir. La suma de todas las probabilidades pues me da 1. Entonces, ahora, piensen bien en esto que es el experimento. Recordemos los elementos que lo conforman. El experimento, si yo tengo un experimento, voy a tener este espacio muestral. Hay un espacio muestral. Entonces, para la definición de variable aleatoria, tengo que definir el espacio muestral porque va a ser el dominio de mi función. O sea, la llamada variable aleatoria es una función. Entonces, ¿dónde su dominio es el espacio muestral? Entonces, en el ejemplo, el espacio muestral es este conjunto de resultados posibles. Agregamos que hay una probabilidad, el experimento es equiprobable, entonces la probabilidad de cada evento es 1/8. Bien, ahora vamos a definir la variable aleatoria. Definamos ahora la variable aleatoria. La voy a definir como el número de águilas que cae en el experimento. ¿Sí? Pude haberlo hecho de otra manera, pero aquí estoy definiendo que para este experimento la variable aleatoria va a ser el número de águilas que cae en el experimento. Entonces, esto significa que al conjunto de resultados posibles va a ser el dominio. Dominio es igual al espacio muestral. Y la definición, al definir el contradominio, puedo definir cómo se va a comportar la variable aleatoria. Entonces observen, acá tengo el dominio, que es el espacio muestral, son todos los resultados posibles del experimento. Y ahora, entonces, a cada elemento del dominio le corresponde un elemento del contradominio. Como la variable aleatoria es el número de águilas que cae, pues al resultado SSS no tiene águila. Entonces, el valor de la variable aleatoria es 0, porque la X es el número de águilas que caen en el resultado. Así que aquí no hay una águila, así que por eso le corresponde el valor 0. Al valor de aquí un poco. Ahora, en los siguientes resultados, SSA, SAS o águila, sol, sol, en cada uno de estos resultados hay un valor, cae un águila. Entonces, para todos estos resultados, para estos 3 resultados, el número de águilas que hay es 1. Así que a estos elementos les corresponde este valor, el 1.
Veamos, en los siguientes resultados hay dos águilas. Sol, águila, 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 sol, águila, 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 sol. Por lo tanto, como en todos estos resultados hay dos águilas, el valor de la variable aleatoria sería 2. Y finalmente hay 3 águilas y un solo resultado de ello. A este valor le toca el valor 3. Bien, de aquí observamos, vean ustedes, que debido a que solo hay un elemento, solo hay una posibilidad de que la variable aleatoria tome el valor de 0, entonces la probabilidad de que la variable aleatoria sea igual a 0 es de 1/8. No así con la probabilidad de que la variable aleatoria tenga el valor de 1. La probabilidad de que el valor de la variable aleatoria sea 1 es de 3/8. ¿Pero por qué? Porque hay 3 resultados posibles, ¿verdad? Hay 3 resultados posibles que pueden hacer que la variable aleatoria sea 1. Así que la probabilidad de que la variable aleatoria sea 1 es de 3/8, como aquí lo estamos mostrando. La probabilidad de que la variable aleatoria caiga en 2 también es de 3/8, ¿sí? Para que sea 2 tiene que caer 2 veces el águila y bueno, hay 3 resultados posibles que pueden darle ese valor a la variable aleatoria. Por lo tanto, la probabilidad de que la variable aleatoria caiga en 2 es de 3/8. Bien. Y finalmente, para la probabilidad de que la variable aleatoria tome el valor de 3 es de 1/8, porque hay un solo evento. Hay un solo evento que hace que el valor de la variable aleatoria sea 3. Entonces, esto es de mucha importancia porque estoy haciendo dos cosas muy sencillas. Primero, definir qué es mi variable aleatoria. Mi variable aleatoria es una función con dominio en el espacio muestral y contradominio en los números reales. Entonces, dado un experimento, pues yo voy a tener el espacio muestral y voy a tener los valores que puede tomar la variable aleatoria a partir de lo que definí. Y esto es una función, como vimos anteriormente. Aquí tenemos la aplicación del concepto de función. Así que ahora, con los resultados de la función en mente, puedo establecer una relación con la probabilidad que puede tener para que se desarrolle el evento. Sí, aquí estamos conectando el concepto de función con el concepto de probabilidad. Pero entonces aquí yo ya definí dos cosas: la variable aleatoria y la probabilidad de que caiga la variable aleatoria. Entonces, la variable aleatoria propiamente no es una variable, es una función, como acabamos de mostrar, pero pues trata de establecer una relación de aleatoriedad para los eventos. Ahora, veamos algo muy importante. Esta información la puedo codificar nuevamente utilizando a esa función o los valores de esa función, colocarlas en otro elemento, en el eje horizontal. Aquí puedo colocar los valores que puede tener la variable aleatoria. Pues la variable aleatoria vimos que puede tener los valores de 0, 1, 2 y 3. Aquí están 0, 1, 2 y 3. Son los valores que puede tener la variable aleatoria, que consiste en el número de águilas, que va a tener el experimento, y lo puedo asociar a la probabilidad. En este eje, en el eje vertical, voy a poner el valor de la probabilidad de que puede tener
este evento. Entonces las probabilidades que hay son de 1/8 y 3/8. Y así que al graficar los valores de probabilidad de la variable aleatoria, voy a llegar a este concepto muy importante, que es la distribución de probabilidad. X no es una variable propiamente dicha, es una función, pero pues tiene valores que puede tomar. Y el eje vertical, en el eje vertical coloco a la probabilidad. Esta idea de conectar al experimento con la probabilidad me da la distribución de probabilidad. Aquí observamos que para este evento, que sería un evento discreto, se ve cómo se está comportando la probabilidad, qué es lo más probable, cuál es el valor más probable para la variable aleatoria. Bien, entonces este es el concepto importantísimo que hay que tener en mente para el desarrollo de las siguientes actividades. Recuerda, estamos aquí construyendo la idea de una variable aleatoria. Una variable aleatoria es una función con dominio en el espacio muestral y contradominio en los números reales. Entonces, si yo tengo un experimento, tendré un espacio muestral. Tomo ese espacio muestral y a los elementos del espacio muestral les puedo asociar una probabilidad. Ahora tomo el espacio muestral y puedo definir una variable aleatoria de acuerdo a sus resultados. Los valores, aquí X, la definición de la variable aleatoria define el contradominio. Y si yo le asocio el concepto de probabilidad, a los valores que puede tener la variable aleatoria, entonces al ponerlo en una gráfica cartesiana, entonces creo el concepto de distribución de probabilidad. Bueno, pues hasta aquí vamos a dejar el tema de hoy. Muchas gracias por tu atención y nos vemos en el siguiente tutorial. Que tengas buen día.